Esto ocurrió en los límites de Puebla, donde el camino comienza a oler a mar y la neblina es tan densa que la gente entra a sus casas para evitar perderse entre las calles. El lugar es conocido por tener una constante llovizna que cae tanto en el mercado municipal como en el panteón, donde descansan los restos de las familias prominentes y políticos olvidados. En este cementerio las lápidas se quiebran antes de tiempo, algunas por la mitad y otras en 3 o 4 partes. La gente dice que es por la constante humedad que no abandona el mármol ni la tierra. Otras aseguran que es por la lluvia que no deja de caer y golpear sin descanso a los que yacen ahí. Pero la mayor parte de la gente sabe que la razón es otra. Sin embargo, el relato no es del cementerio, sino de las orillas de ese poblado. Para entrar o salir de ahí, hay que tomar un camino que sube a una cuesta y luego atraviesa los cerros hasta poder ver la espuma del mar. La carretera tiene curvas muy pronunciadas, una tras otra y luego otra más, dando poco tiempo para maniobrar. Los accidentes automovilísticos han sido constantes, pues con la gran cantidad de neblina, la gente no puede reaccionar y pierde el control del vehículo. Por toda la humedad de la zona, el lugar es rico en vegetación. Los montes están repletos de árboles y plantas, casi selváticas. Tienen troncos grandes y fuertes. El ruido de las aves y animales es perceptible por todo el trayecto, y basta con poner un poco de atención. Pero en el kilómetro 33 hay un monte distinto a los demás. En este lugar tan solo hay un árbol y nada más. Tal pareciera que la demás vegetación no quisiera acercarse a ese roble y apenas el pasto se levanta un par de centímetros. Pero en realidad, el terreno alrededor de ese árbol está cubierto de tierra, que por la llovizna es un constante lodazal. La gente del pueblo no se atreve a cruzar por ahí, o siquiera a acercarse. Este paraje siempre ha estado así, y la gente no menciona con frecuencia la razón por la cual no se acercan ni se levantan construcciones alrededor. Pero la historia es esta. En algún momento, 4 personas tuvieron la idea de acercarse. 3 hombres y una mujer. Todos jóvenes, entrados en los 30 años. De ellos, solo regresó uno. Acercaron el automóvil a las 11 de la mañana. Lo dejaron en la orilla y caminaron varios kilómetros hasta llegar al área donde el pasto deja de crecer. Debido al trayecto, el rostro se les llenó de gotas provenientes del rocío, y la neblina dificultaba la visión. Caminaron sin prestar atención. Su paso era cada vez más lento, más pesado, más difícil. No hablaban entre ellos, estaban concentrados en llegar. Fue hasta pasados varios minutos o quizá horas que se dieron cuenta que les costaba caminar, porque la tierra succionaba sus pies. Las pisadas entraban al lodo, y el lodo parecía retenerlos, impidiendo su paso. La angustia la expresaron con la mirada. Todos asintieron, dejando claro que los 4 sentían lo mismo. Más que un impedimento, era una súplica del suelo que les impedía avanzar. Pero estaban determinados a seguir.
No se detendrían hasta llegar al árbol que, a cada paso, se descubría más grande y fuerte. Faltando medio kilómetro, pudieron ver lo imponente de aquel roble. Su tronco era tan grueso que entendieron por qué, incluso a la distancia, todos podían verlo. Las ramas eran gruesas, fuertes. En ninguna parte parecía estar seco. Las hojas eran de un verde soberbio y no había otro color, solo el café de la madera y el verde del follaje. Finalmente, llegaron a estar tan cerca que podían palparlo. Sin decir una palabra, lo rodearon. En algunas partes la madera se tornaba rojiza y en otras parecía emanar brea. Se dieron cuenta que aquel árbol tenía más leyenda que realidad. El camino había sido largo, o al menos pesado. El sudor en sus frentes se había mezclado con el rocío y el cansancio estaba presente en sus piernas. En efecto, no había ningún otro árbol alrededor. Incluso no había piedras y mucho menos animales. No supieron cuándo, pero decidieron descansar un momento, recargando la espalda en el roble. Se distribuyeron a lo largo del tronco y pronto dormitaron, uno después del otro. Don Ángel fue el único que regresó. Ahora cuenta que despertó un rato después, pero no supo cuánto tiempo había pasado. Se despertó porque no podía moverse. Sentía la espalda pegada al árbol, y algunas raíces, que antes no recordaba, rodeaban sus piernas. No es que las tuviera apresadas, simplemente las raíces estaban a su alrededor. Pero él no recordaba que estuvieran ahí cuando se recostó. De inmediato saltó y con un poco de esfuerzo pudo levantarse. La neblina era más densa que a su llegada, tanto que incluso no podía ver el árbol, y mucho menos a sus compañeros. Les gritó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Dio algunos pasos, alejándose del roble para encontrar una mejor perspectiva, pero no logró ver nada. El manto blanco impedía formar una imagen coherente. Pensó en lo que debía hacer. Una parte de él le decía que debía irse, correr lo más rápido posible, ir por ayuda, acercarse a la carretera y detener un automóvil, llegar al pueblo y buscar a personas para iniciar una búsqueda. Pero no pudo resolver con claridad. Al cabo de un rato se volvió a acercar al árbol, lo suficiente para palpar su corteza y así caminar a su alrededor. Pudo dar una vuelta completa. Sus amigos no estaban. Entonces pensó que aquello era una broma, que lo habían dejado ahí mientras dormía. Como no lo había pensado antes. Una maldita broma. Y él había caído. Ahora sus amigos estarían seguramente en el automóvil, a la orilla de la carretera, esperándolo. Se las cobraría después. Pero aun cuando imaginó que aquello era una broma, su corazón no aminoró la velocidad, que desde el momento en que despertó estaba desbocado. Tampoco dejaba de sentir escalofríos. Más allá del frío, eran de alerta. Puso la mirada en la tierra y ya no vio las raíces en el mismo lugar en las que estaban al momento de levantarse. Eso le llamó la atención. Se puso en cuclillas, palpó las raíces y su mano avanzó hasta alcanzar el inicio del tronco. Y subió las palmas de sus manos todavía más. La neblina era total, don Ángel. Solo podía ver usando el tacto. Lo único real en ese momento era el imponente roble. Más allá, no había nada.
Siguió palpando las arrugas de la madera. Se acercó más, pegando el pecho al árbol, y caminó lentamente alrededor una vez más. Fue cuando su mano derecha se detuvo. Sintió algo raro. Se ayudó con la otra mano para saber qué era aquello que tocaba. Sin duda era parte de la madera, pero también era algo distinto. Trató de adivinar la forma con los dedos. Era algo familiar y desconocido. Acercó la mirada lo más que pudo. Entonces lo vio. Era el rostro de uno de sus amigos, formado con los pliegues de la madera. Pudo sentir el cuenco de los ojos, la forma de la nariz, la abertura de la boca en un grito desesperado. El asombro lo paralizó. Tan solo miró más arriba, donde otro rostro distinto también se asomaba. Y a un lado, otro más. Todos, ahora lo sabía claramente. Eran los rostros de sus 3 compañeros. El paso que dio para atrás lo hizo caer al tropezar con las raíces, fuertes, poderosas, que de nuevo cambiaban de lugar, acercándose a sus pies. Sentado se arrastró sin perder de vista el árbol, y la neblina se disipó a una velocidad difícil de creer. El roble se levantaba soberbio y poderoso, triunfante y oscuro. Lo último que don Ángel vio antes de correr sin voltear la mirada fue cómo los rostros se movían del lugar, desplazándose por el árbol, sin cambiar la mirada de terror que mostraban. Ángel corrió sin saber cuánto tiempo ni cuánta distancia había recorrido. Pero logró salir de aquel sitio. Lo supo porque el sonido de las aves y los insectos regresó en un soplo de alivio. Apenas podía respirar, pero así llegó al automóvil. Encendió el motor y se alejó. Llegó al pueblo a contar lo que había pasado, pero nadie se atrevió a ir en ayuda de sus amigos. No se emprendió ninguna búsqueda. Después algunos ancianos dijeron recordar historias similares, del árbol con rostros en su corteza, de gente que nunca regresó. Por eso decían, las lápidas del panteón se rompen más rápido en ese lugar, porque no hay cuerpos que las reclamen, ni flores que crezcan en ellas.